En esta ocasión vamos a hablar sobre el estudio del caso de la paciente Ana O, conformado por manifestaciones clínicas y sintomáticas, los síntomas y el tratamiento que se llevó a cabo con la paciente. Nuestro grupo está conformado por Robinson, Jennifer, Juliet y Johan. Vamos a iniciar con las manifestaciones clínicas y sintomáticas. En 1882, Breuer se hizo cargo del caso de Berta Pappenheim, más conocida por nosotros como Ana O. Este caso condujo a la teoría de la neurosis histérica, a un método de tratamiento psicológico y también ayudó a iniciar una teoría de la personalidad. Por supuesto, también ayudó a desarrollar una psicoterapia que tuvo un gran impacto en la forma de pensar de la naturaleza humana. A Ana O la describe en los libros como una mujer atractiva, encantadora, inteligente, pero pues ella desarrolló una serie de trastornos en los cuales incluían parálisis de las extremidades y problemas de la visión. Ninguno de estos con una base física aparente. En ciertos puntos ella parecía tener una doble personalidad. Todos los síntomas empezaron a aparecer luego del inicio de la enfermedad terminal que tuvo el padre. Antes de llegar con Breuer, ellos fueron de muchos médicos y ninguno le dio como con una base biológica de los síntomas que ella presentaba. Cuando Breuer tomó el caso, lo diagnosticó como una neurosis histérica. En ese entonces, la neurosis histérica se atribuía única y exclusivamente a las mujeres, debido a que se pensaba que era causado por un útero errante o un útero hiperactivo. Y por supuesto, pues Breuer no compartía esa teoría, pero pues tampoco podía decir lo contrario, porque no tenía tampoco cómo explicar los síntomas que se presentaban. Ana O, como dije anteriormente, sus dos comportamientos diferentes. Uno, en el primero ella reconocía lo que había alrededor de ella, se presentaba melancólica y ansiosa, pero pues más o menos era normal. En el segundo, ya presentaba alucinaciones, era atrevida, lanzaba cosas a la gente, hasta donde sus extremidades se lo permitían, se arrancaba los botones de la ropa y había un cambio bastante rápido entre las dos conductas. Adicional a esto, también alucinaba con serpientes negras, que era como vieron listones con los que se peinaban las mujeres, que se ponían en el cabello, y pues cosas similares a este tipo de objetos. También empezó a sostener conversaciones ilógicas, cambió su idioma materno, que es el alemán, y comenzó a hablar en inglés. También la llevó a presentar un mutismo selectivo que duró por un periodo de más o menos 2 semanas. Breuer usó una táctica que era insistir en analizar el problema, y pues al parecer fue eficaz porque Ana empezó a hablar otra vez. Mis compañeros van a hablar entonces un poco más acerca de los síntomas y el tratamiento que se llevó a cabo con Ana O y por qué Breuer dejó de atender a su paciente y por qué continuó con el tratamiento. Esta joven austríaca de 21 años es considerado el primer caso de psicoanálisis. El diagnóstico de esta paciente asociado a lo que se podría llamar como una posesión demoníaca. El caso de Ana fue evaluado por Joseph Breuer y Sigmund Freud. De su estudio se les permitió establecer las bases de la psicoterapia. En 1880, el austríaco Joseph Breuer conoció el caso de esta joven con un diagnóstico claro de histeria, una enfermedad nerviosa para esta época que afectaba a un gran número de mujeres. A partir de este caso se han desprendido diferentes investigaciones, las cuales han arrojado un sinnúmero de conclusiones. Me voy a referir al caso de Ana O. Su nombre real era Berta Pappenheim. Ella era una paciente del Dr. Breuer de 21 años, la cual presentaba histeria nerviosa. Sus síntomas eran tos nerviosa sin ninguna explicación orgánica, tenía ceguera, sordera, parálisis parcial de brazos y piernas, estrabismo ocular, tenía afección en el lenguaje también, tenía algunos episodios de mutismo y también en algunas ocasiones le sucedía que hablaba y escribía en una lengua diferente a su lengua nativa, que era el alemán. Tenía cambios de humor, fantasías, alucinaciones, somnolencia, y al final tuvo parto imaginario, atribuyendo como padre de su hijo al Dr. Breuer. Mi nombre es Jennifer Ramírez y yo les voy a hablar sobre el método que se utilizó para la cura de ciertas enfermedades que tenía Ana O.
Entonces la primera que se utilizó y fue por el doctor Brewer fue el de la hipnosis. Trabajó con ella esta parte para que pudiera sacar muchas cosas que guardaba en su interior. Entre esas, pierde ella en una de las etapas el habla, en lo que hablamos que era parafasia. Entonces, lo que hace él para aliviar esto, primero pues utiliza la hipnosis, es una terapia improvisada que utiliza él como método de curación para la histeria. La histeria es lo que se llama pues la enfermedad del útero, y pues que antes se trataba cuando ya era muy grave con la histerectomía. Entonces lo que hace Brewer es, por medio de la hipnosis, trabajar con ella y ayudarle un poco a liberar ciertas emociones que no dejaba que ella pudiera desarrollarse verdaderamente como la persona que era. ¿Qué hace Ana? Pues más adelante sufre un inconveniente de hidrofobia, y esto se debe a que no podía beber ningún líquido. Y cuando empiezan esta terapia con el doctor Brewer, se da cuenta de que era porque ella había visto de que una persona, en este caso era como una empleada que tenía ella, había bebido de un vaso antes de que un perro lo lamiera. Entonces esa situación le daba a ella mucho asco, y cada vez que ella iba a beber del vaso, entonces se acordaba de la escena y evitaba que ella bebiera líquidos. Con esto hizo el doctor pues que ella se liberara de ese trauma. Ella tuvo que pasar por muchos psiquiátricos, por muchos de estos lugares, pero no pudieron concluir la terapia porque ella se enamoró de este doctor, y él también sentía emociones por ella. Entonces él le tocó apartarse del caso y ella quedó, pues prácticamente el caso no se llevó a cabo, o sea, todo el tratamiento no se pudo llevar a cabo. Le ayudó en varias partes, ya como pues se sabían los síntomas anteriores, ella nunca se había enamorado. Entonces digamos que fue tanto su apego por el doctor Brewer que hasta llegó a inventar de que estaba en embarazo con él, creándose un embarazo psicológico, lo que hizo pues que él se apartara totalmente del tema. Bueno, lo importante que podemos destacar de aquí es que Brewer muestra cómo en su paciente los síntomas no desaparecen hasta que los haya reaccionado, quiere decir hasta que esta mujer los enfrentó, ciertos síntomas desaparecieron. Entonces dice que esto se trata por medio del método catártico, que significa que pues bueno, le hizo frente a los inconvenientes que ella presentaba, ¿no?, por medio de la hipnosis. Lo importante pues de los síntomas es que Brewer se dio cuenta que todo esto dependía, las enfermedades que ella empezó, digamos, a mostrar, todo esto se dio fue por la muerte de su padre, porque ella era muy apegada a su padre y se dedicó a cuidarlo en todo el proceso de enfermedad. Entonces de ahí se desarrollaron esas enfermedades que pudo Brewer tratar. También podemos destacar aquí que se puede destacar que se creó la primera terapia cuando ya Brewer se retira del caso, por lo que les comenté anteriormente. El que se hace cargo es Freud, y Freud se da cuenta que verdaderamente pues funciona, pero entonces él lo trata más la histeria como algo sexual, mientras que Brewer no piensa eso. Brewer piensa que es más por las emociones y los sentimientos, en este caso pues por la muerte que vivió Ana de su padre, y que pues por eso ella manifiesta ese tipo de síntomas y de somatizaciones, ¿no?, debido a la muerte. Podemos destacar también de que estos sucesos o este trato que recibió Ana sirvió para que ella más adelante pues pudiera afrontar el sufrimiento, pudiera desarrollarse como una mujer pues importante, porque ella fue la primera asistente social de Alemania y se convirtió en una de las figuras prominentes del movimiento feminista mundial del fin del siglo. Entonces este doctor pues la apoyó mucho, y ella
ella pudo enfrentar eso, pero entonces pudimos darnos cuenta en el caso como tal de que se descubrieron los síntomas debido al fallecimiento de su padre, porque de